Hay diferentes formas de fastidiar a los demás. Algunos escriben mensajes de texto sin puntuación y otros inician ataques de apertura sin prepararlo. Hoy vamos a ver 5 reglas de Bobby Fischer para castigar tales ataques brutalmente. Fischer con blancas aquí contra Beach usando su apertura preferida E4 y las negras responden con algo no convencional. Y esto nos lleva a la primera regla. Cuando tu oponente juegue algo extraño, inusual, pregúntate cuál es su idea. ¿Qué va a hacer a continuación? Y así, necesitarás enfocarte en tu tablero, en tu parte del tablero y preguntarte qué movimientos forzados hay. Ojo a eso. Por ejemplo, imaginemos aquí que las blancas no siguen esta regla y en cambio deciden hacer algo por este alfil que tiene clavado el caballo. Entonces deciden atacarlo para expulsarlo. Después del intercambio, queda indefenso el peón en D4 y las negras te han burlado. Fischer obviamente vio esto y desarrolla su alfil a E3, que no solo lo desarrolla sino que refuerza al peón de D4 y las negras continuaron con caballo de 7. En este punto no hay peligro inmediato y sin embargo hay algo en lo que tenemos que pensar. Hay una pieza enemiga en tu parte del tablero y en estas posiciones siempre es mejor neutralizarlas. Atacarla, forzarla a que haga algo. Por eso se juega aquí H3. Y bueno, hay que aclarar algo. En este momento, este alfil o esta clavada no parece problema, pero se lo va a hacer más tarde. Porque siempre que haya una pieza enemiga en tu parte del tablero, esta va a molestar en algún momento, tarde o temprano. Se va a volver un problema. Por ejemplo, digamos que desarrollamos nuestro alfil por aquí, preparándonos ya para enrocar. Nuestra posición parece buena, pero se hace el avance de 5 y después esta presión sobre el caballo que defiende de 4 y E5 ya es problemática. Si se dan intercambios en E5, al final de la línea vemos que el caballo está clavado, hay un atacante más sobre este y esto empieza a ser incómodo. Y no es el fin del mundo por ahora, pero no sabemos más tarde. Bueno, Fischer conocía esta regla y jugó H3. Neutralizando la pieza negra metida en nuestro territorio y después del intercambio sigue el desarrollo de parte y parte. Después de esto sigue dama A5, movimiento muy molesto que crea una amenaza por la columna. No una amenaza concreta, pero sí presiona aquí por la columna, entonces Fischer juega rey B1 profiláctico para cubrir allí. Y sigue torre B8. Las negras demuestran su clara intención de lanzarse con todo por el flanco de dama. Y aquí entonces tenemos algo muy interesante que nos lleva a la siguiente regla. Usualmente cuando vemos situaciones como esta, nuestra forma de pensar nos dice que si nos están atacando por el flanco de dama, vamos a iniciar un ataque por el flanco de rey, avanzando los peones por allí. Esto tiene sentido, pero hay otra regla que es más fuerte. Nos dice que contrarrestemos un ataque por el flanco con un ataque central, porque el centro del tablero es la parte más importante y quien controla el centro controla el mundo. Bueno, si tu oponente no hace nada activo en el centro, entonces, y en cambio se decanta por ir por un lado, nosotros debemos aprovechar esa ventaja ahí para tomar ventaja. Entonces se juega de 5 y nos tomamos el centro. Después de unos intercambios, lo que vemos es que nuestras piezas, como alfil y torre, cobran vida. Y así se hace más difícil para las negras hacer algo activo por el flanco de dama. Además, el alfil negro ha quedado completamente anulado por nuestros peones, ya no va a influir en el flanco de dama y todo gracias a un sencillo avance central. Bueno, las negras ahora siguen con caballo de 5 atacando por aquí y presionando por este otro lado. Y si has seguido este canal por un buen tiempo sabrás que tomarás y te arrepentirás, porque usualmente ayudas a tu oponente con un intercambio. Entonces Fischer juega caballo E4, con una idea más fuerte de meterse en el territorio con este caballo y crear amenazas. En este punto parece que lo más obvio para las negras sería enrocar y así salirse del peligro, pero los peones blancos van avanzando y es entendible que el jugador de las negras haya pensado que enrocar sería muy arriesgado porque los peones siguen avanzando, entonces decide jugar alfil F8 y controlar esta casilla. Bueno, ¿qué está pretendiendo acá? Bueno, Fischer tal vez pensó que si las negras volvían con su alfil por allí, él también podía hacer lo mismo y más bien ir preparando las piezas para un próximo juego. Volviendo con las casillas originales, tal vez esperaba que las negras siguieran con lo mismo. Pero en lugar de esto, las negras seriamente juegan B5 y buscan de verdad ganar. Lo cual nos lleva entonces a la siguiente regla.
La mejor defensa es el ataque. Cuando tu oponente te esté atacando y tú sigues defendiendo todo el tiempo, tu oponente va a crear otra amenaza y otra más. La única forma de salir de ese patrón es empezar tu propio ataque. Por eso Fischer juega aquí F5. Y esta vez quiere abrir al rey. Las negras siguen con B4. Y después se da un intercambio aquí. Y ahora, ¿cómo jugaríamos en esta posición? Porque es interesante comparar cómo piensa un mortal común y en cambio cómo lo hacía Fischer. Frecuentemente en estas posiciones, cuando ves un rey expuesto, es muy tentador pensar que hay que castigarlo por su mal desarrollo y por su rey en el centro y por ese ataque dudoso por el flanco de dama. Entonces vamos a castigarlo con caballo G5 y dar mate en F7 o incluso tomar en E6. Eso se te puede ocurrir. Y ya casi estás celebrando, pero entonces tu oponente toma en E5 de repente, le ataca a tu dama. También protege F7 y bueno, incluso aquí todavía crees que es solo mover la dama y contraatacar por aquí. Pero entonces viene caballo C3 jaque y ahora sí empiezas a calcular variantes y ves que esto se complica. Porque después de tomar el caballo se da jaque con la torre, tu rey queda descubierto y ahora se forma una batería mortal y estás perdido. Y esta es una de esas situaciones tan molestas que cuando nos ocurre empezamos a pensar, bueno, nuestro oponente hizo todo mal, no desarrolló sus piezas, se lanzó en un ataque apresurado y sin embargo estoy perdiendo. ¿Qué pasó acá? Bueno, incluso empiezas a buscar explicaciones como por ejemplo que hay que resolver más ejercicios tácticos o que todo es culpa de mis padres que cuando yo tenía 10 años no confiaron en mí. Pero la explicación real es mucho más sencilla. Hay una sencilla regla de apertura que evita el 90% de los desastres. Enrocar en los primeros 10 movimientos y terminar tu desarrollo en los primeros 15. Por eso Fischer aquí juega alfil C4 sencillo, completando su desarrollo, poniendo en juego su última pieza y al mismo tiempo con este alfil ayudando a defender al rey si es necesario. Así, si en cualquier momento se da este sacrificio y viene este jaque, pues nuestro alfil en este caso va a ayudar a cubrir la columna y no pasa nada. Ahora las negras no aflojan y en cambio toman en E5 creando un ataque doble y Fischer responde con este pincho, atacando el caballo que no puede moverse porque dejaría expuesta la torre que está detrás. Por lo tanto ahora las negras juegan alfil G7 defendiendo el caballo desde este lado y esto nos lleva a la regla número 5. Las negras han violado tantas reglas de apertura y ahora se preparan a enrocar como si nada. Tenemos que hacer algo antes de que la ventana de oportunidad se cierre. Entonces encendemos aquí la computadora, vemos su evaluación y vemos que la barra se dispara. En una situación así tenemos que aprovechar el momento y golpear. Entonces debemos ver movimientos forzados en la mitad del territorio de nuestro oponente. Esos son jaques, capturas y movimientos de ataque en el otro lado del tablero y así es como Fischer encuentra alfil H6, un movimiento brillante que ya da la victoria, aunque todavía no sea fácil terminar. ¿Y qué pueden hacer las negras? Bueno, obviamente si toman por aquí, se toma el alfil y con esto se ataca tanto la torre como el caballo y están perdidas. Muy sencillo. En cambio es más truquero si toman el alfil porque bueno, podemos tomar el caballo en E5 y esto que parece ganador porque atacamos simultáneamente las dos torres y también a este peón, parece que están perdidas, pues nos enrocan y ya no todo es tan sencillo. Aún así hay diferentes formas de rematar esto, siendo una muy elegante entrar con el caballo dando jaque por aquí, donde después de que el rey se mueva, tenemos un truquito acá que es caballo E8 que descubre un ataque, pero más importante desconecta las torres, así cuando el rey se mueva, tomamos la torre de B8. Es por eso que en lugar de tomar cualquiera de las piezas, las negras responden con dama C7, un buen movimiento que parece fortalecerlo todo y ahora las blancas tienen que preocuparse por su caballo. Tienen que tomar una elección y Fischer dice, bueno, si tengo que mover el caballo, lo voy a mover y lo meten en D6, saltando una casilla sin protección donde las negras no pueden tomarlo porque en ese caso el alfil nuestro toma en G7 y lo ataca todo. Primero a esta torre y luego por aquí a las otras dos piezas y las negras están perdidas. Esto nos dice que las negras tienen que mover su rey, pero ¿a dónde? Pues no puede meterse en la séptima fila porque rompe la conexión entre dama y alfil, podríamos tomar allí y otra vez tenemos este ataque doble mortal. Pero si el rey va a F8 queda muy expuesto y hay diferentes formas de ganar, siendo una muy graciosa tomar en E5 aprovechándose de esta doble clavada.
En la partida las negras movieron el rey a la única casilla que no habíamos analizado, rey de 8, pero ahora sabes cómo encontrar movimientos de ataque. Enfoca tu atención en el otro lado del tablero y pregúntate qué movimientos forzados hay allí, o sea, jaques, capturas y movimientos de ataque. Así Fischer encontró esta pequeña combinación que parece un ejercicio de libro, donde tenemos el ataque más fuerte que existe, un triple ataque real. Por cierto, este caballo es tan truquero que después de este triple tenedor tiene otro tenedor más para el siguiente turno. Las negras no aguantaron más y se rindieron. Esperamos que esta lección te haya gustado y si quieres impulsar tu progreso en el ajedrez, tenemos un curso de como 3 pasos a 2000 de Elo, que es una guía para elevar tu nivel hasta 2000 y más allá. Si te interesa, busca por acá en la página donde se describe todo el curso y ojalá que lo puedas tomar.